Gracias por acompañarnos, bienvenidos a su espacio Opiniones. Hoy vamos a tener las opiniones del economista Raúl Moreno, quien también es coordinador del área de investigación de FESPAD. Vamos a conversar sobre el tema de la economía y la inyección de los 500 millones de dólares que el BID entregará en préstamo a nuestro país. 500 millones que, según también se escucha hoy, podrían ser parte de una cantidad de hasta 2.000 millones de dólares que podría requerir la economía nacional en algún momento en el que la crisis financiera económica internacional golpee. Pero de eso es nuestra conversación esta mañana. Raúl, bienvenido, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en este espacio. Es un placer estar contigo, Rafael, muchas gracias por la invitación. Ustedes han sido los primeros en reaccionar a esta entrega de los 500 millones y ponerle el título de salvataje a los bancos, cuando los mismos bancos dicen no se trata de eso, simplemente no tenemos liquidez porque tenemos dificultades o estamos cuidando, mejor dicho, el dinero de los ahorrantes. No es que los bancos en el país estén en quiebra, como para un salvataje. ¿Cómo explican ustedes ese título que sí colocan a esta situación como un salvataje a los bancos? Bueno, después de que la banca salvadoreña quedó en manos de la banca transnacionalizada, es muy difícil plantear que existe una desvinculación de la situación de crisis financiera profunda y galopante en Estados Unidos y en el mundo, y que en El Salvador esa situación no se dé. Recientemente, la Reserva Federal, las autoridades federales de Estados Unidos han inyectado 20.000 millones de dólares para el Citigroup, uno de los bancos más importantes del mundo y un banco que opera en este país y que su situación financiera obviamente se traslada también para el caso de El Salvador. Entonces, aunque no estamos en El Salvador en la situación que en este momento está viviendo Estados Unidos, nos encontramos frente a una crisis financiera inmobiliaria, pero también pegada a una recesión de la actividad económica que amenaza con devastar las economías estadounidenses y europeas. Lo singular es que desde el discurso gubernamental parece ser que la economía salvadoreña es la única blindada en el mundo. Mientras Alemania se declara en recesión, Japón en recesión, Estados Unidos en recesión, el G8 en recesión, El Salvador está bien. Aquí no hay problema. Yo creo de que ese planteamiento no es del todo cierto. Hay vehículos de transmisión de la crisis que nos hace a El Salvador estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a esta situación. Si bien es cierto, los bancos no están quebrando en El Salvador, pero hay una amenaza importantísima, no solo en términos financieros, sino que también en términos de la actividad real. Ya la industria de la construcción en El Salvador ha lanzado algunas señales que demuestran de que la situación acá se está contrayendo. Ahora, ¿cómo entender que entonces los bancos en El Salvador no están quebrando y afuera sí? Es un planteamiento bastante difícil de sostener. Hemos visto en Estados Unidos la quiebra de enormes bancos, bancos que tienen una historia marcada en Estados Unidos. En septiembre, Lehman Brothers, que tenía 158 años de funcionamiento, llega a la quiebra. El Banco de América compra Merrill Lynch por 44.000 millones de dólares. Las compañías más grandes hipotecarias de Estados Unidos han quebrado. Fannie Mac, Freddie Mac, en julio quebró IndyMac, el segundo banco hipotecario, el Banco de Wachovia, Morgan Stanley, Merrill Lynch, que tiene una pérdida de casi 11,5 billones de dólares. Ahora Citigroup, que prácticamente es un banco del Estado, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que esto ocurra en Estados Unidos y en El Salvador, que es una economía muy pequeña? Ahora el sector financiero controlado por esa banca transnacional no haya ninguna afectación. ¿Y cómo funcionan las cosas? Estos 500 millones que ustedes dicen viene a salvarle la economía a los bancos en este caso, pero ellos tienen liquidez, porque ellos dicen tenemos muy buena liquidez en El Salvador, entonces, ¿por qué es que necesitamos inyectarle esos 500 millones? Es el mismo grupo. Citigroup es el mismo grupo que opera en Estados Unidos y que ahora ha recibido un salvataje de la Reserva Federal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? En El Salvador sí tenemos solidez financiera y no existe en Estados Unidos, donde está la matriz de este banco. Es paradójico. Ahora, lo que sí es cierto es que la economía salvadoreña está en un proceso de recesión prolongado por más de 10 años. En Alemania, 2 trimestres cae la economía y se dice que está en recesión. En El Salvador tenemos 10 años de tasas cada vez más bajas en el crecimiento del PIB y no estamos en recesión. Entonces, ¿cuál es la situación verdadera que tenemos en este país? En primer lugar, tenemos una economía que está encadenada a la economía estadounidense. Si en Estados Unidos hay una recesión, si en Estados Unidos hay una reducción progresiva de la producción, pues eso afecta a la demanda de Estados Unidos. Estados Unidos va a comprar menos
exportaciones nuestras. El principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos. Estados Unidos desacelera su ritmo de crecimiento, nos compra menos, hay menores exportaciones, hay menor producción en El Salvador, hay menos empleo y entramos en una situación más profunda de la que tenemos. Por otro lado, Estados Unidos viven en Estados Unidos casi la tercera parte de la población salvadoreña. Gente que ahora está siendo afectada porque la industria de la construcción en Estados Unidos está en crisis. La industria automotriz está en crisis. La industria de electrodomésticos está en crisis. La industria del acero está en crisis. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente trabaja menos tiempo allá, tiene menos ingresos, remesa menos para acá, el consumo en el país disminuye, el PIB disminuye, el desempleo aumenta. Entonces, esa es la situación. ¿Cómo es importante entonces inyectarle 500 millones de dólares a el sistema financiero? Por una razón. Los créditos en el país ya disminuyeron. El volumen de crédito ha disminuido. Las tasas de interés han subido. Y no solo para los créditos hipotecarios, sino que también para las tarjetas de crédito. La gente ha estado recibiendo en sus casas cartas en que les notifican el incremento por lo menos de 2 unidades porcentuales. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita de alguna manera que comience a circular el crédito entre las personas, porque hay una cartera. ¿Y es correcto que sea el Estado el que haga esa inyección, o es que debería de alguna manera exigirse a los bancos que pongan a funcionar esa liquidez que dicen que tienen? Bueno, la lógica del sistema capitalista es un poco absurda. Esto es como una economía de casino. Para hacer el símil, esto se puede ejemplificar así. El Estado, a través del gobierno, les permite a los bancos ir a jugar a un casino con los depósitos y con los ahorros del público. Eso es lo que ocurrió en Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Los buenos bancos se van a los casinos y juegan con el dinero ajeno, que son los ahorros, que son los depósitos, que son los fondos de pensión, que ahora se colocan en la bolsa. Y se van a jugar al casino. Y en el casino obtienen enormes ganancias. Y se llenan los bolsillos y derraman los bolsillos con sus ganancias. Y se quedan callados. Las ganancias no se reparten, no se socializan. Pero cuando comienzan a tener pérdidas, en ese momento levantan la mano y dicen: gobierno, hoy tienes que ayudarme. Y el gobierno llega con recursos públicos, porque estos 500.000 millones de dólares que ha inyectado la Reserva Federal al sistema financiero de Estados Unidos se pagan con los impuestos de la gente. Entonces, el Estado llega a intervenir para salvar de una hecatombe más grande. Pero esto es una serie de piezas de dominó colocadas uno tras otro. Quiebra el primer banco y esto sucede, una cadena de quiebras. Los 500.000 millones en Estados Unidos es una fuerza que quiere detener la caída en serie de las piezas de dominó. No lo va a lograr. No lo va a lograr, porque el problema no solo es para nuestro país. Estos 500 millones o 1.000 millones que podrían prestarse, o 2.000 millones, tampoco le traerían beneficio para detener esta situación. ¿O cómo es que nosotros nos vemos inmersos en esa caída de piezas de dominó? La caída es progresiva. Los vínculos de transmisión de la crisis financiera y de la recesión económica los tenemos a la vista. Vía remesas familiares es la principal fuente de divisas de este país. Representa 3.700 millones de dólares anuales, más que las exportaciones, 3 veces más que la recaudación del IVA, más que el presupuesto general de la nación. Si las remesas familiares caen, producto de la reducción de los ingresos de las familias en Estados Unidos, este país va a estar en una situación complicada. Entonces, no solo vamos a tener un problema para que la gente pueda pagar los créditos a los bancos, que es un carrusel. El banco capta dinero, otorga créditos y espera recuperar los créditos. Los bancos no hacen negocio teniendo las casas que están de garantía hipotecaria por los créditos que otorgan. Ellos quieren el dinero para seguir prestando. Pero si la actividad económica va mal, la gente no tiene capacidad de pago. Y eso genera un circuito, ¿verdad? Un torbellino que va a